¿Alguna vez has tenido esa sensación de mirar tu cuenta y darte cuenta de que el número no ha crecido nada, incluso después de meses intentándolo? Redujiste gastos, rechazaste salidas, comiste en casa, y aún así parece que el dinero no va a ninguna parte, como si hubiera un agujero invisible en el fondo de la cuenta. Eso tiene un nombre, y entender lo que está pasando va a cambiar por completo la forma en que piensas sobre ahorrar dinero. Existe un punto específico en la construcción de patrimonio donde todo cambia. Antes de ese punto, cada mes parece una batalla. Después de él, algo distinto empieza a ocurrir, y no es magia, es matemáticas. Ese punto es $5,000. Y en los próximos minutos, te voy a mostrar exactamente por qué llegar hasta ahí parece casi imposible y por qué, después de cruzar esa línea, todo el juego cambia. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta honesta. Cuando piensas en ahorrar dinero, ¿qué pasa por tu mente? Para la mayoría de las personas, la respuesta es una mezcla de culpa, frustración y una sensación vaga de que nunca será suficiente. Y si eso te resulta familiar, necesito que entiendas algo importante. El problema no eres tú. El problema es que nadie te explicó cómo funciona realmente este proceso. Empecemos por el principio. Cuando estás intentando ahorrar los primeros 1,000, cada mes es un esfuerzo consciente. Tienes que tomar decisiones activas. No voy a salir este fin de semana. Voy a llevar comida desde casa. Voy a cancelar esa suscripción que no uso. Cada decisión cuesta energía mental. Y el resultado en el estado de cuenta parece demasiado pequeño para justificar el esfuerzo. Eso crea un ciclo peligroso. Te esfuerzas, ves poco resultado y empiezas a cuestionarte si vale la pena continuar. Pero esto es lo que está ocurriendo por debajo de la superficie y es lo que nadie te cuenta. Cuando no tienes un fondo, tu cerebro opera en modo de escasez. Los psicólogos llaman a esto ancho de banda cognitivo reducido. En términos simples, cuando estás preocupado por el dinero, tu cerebro usa una gran parte de su capacidad solo para manejar esa ansiedad. No puedes pensar con claridad sobre el futuro porque estás demasiado ocupado sobreviviendo el presente. Imagina intentar resolver un problema complejo de matemáticas mientras alguien te grita al oído. Así es exactamente como funciona el cerebro cuando hay presión financiera constante. Las decisiones empeoran. La creatividad disminuye, la disposición a tomar riesgos calculados baja. Y lo más duro, tu capacidad de ver oportunidades casi desaparece por completo. Ahora piensa en lo que ocurre cuando tienes $5,000 ahorrados. No es una fortuna, no resuelve todos tus problemas, pero representa algo muy específico: tiempo. Si pierdes tu empleo mañana, tienes meses para reorganizarte sin entrar en pánico. Si aparece un gasto inesperado, puedes resolverlo sin tener que pedir dinero prestado. Ese colchón cambia literalmente la química de tu cerebro. La ansiedad de fondo disminuye. Y cuando la ansiedad baja, empiezas a pensar de manera diferente. Dejas de aceptar cualquier oportunidad de trabajo solo porque necesitas dinero ahora. Empiezas a negociar mejor. Empiezas a notar opciones que antes existían, pero que simplemente no podías ver. Esto no es motivación, es neurociencia. Pero volvamos a las matemáticas, porque aquí es donde la mayoría de las personas se sorprende. Supongamos que logras ahorrar $300 al mes. Llegar a los primeros $5,000 te llevará aproximadamente 17 meses. Un año y 5 meses. Parece mucho, y en cierto sentido lo es, porque durante ese periodo el rendimiento de tus inversiones es casi imperceptible. $5,000 al 8% anual generan alrededor de $400. Miras ese número y piensas, ¿para esto me sacrifiqué? Pero ahora observa lo que ocurre después. Para llegar a los siguientes 5,000, no necesitas otros 17 meses, necesitas menos. ¿Por qué? Porque ahora tienes $5,000 trabajando junto con tus aportaciones mensuales. El dinero que ya está ahí empieza a generar rendimiento, y ese rendimiento se suma al total, que genera un rendimiento mayor, que se suma al total, que genera un rendimiento aún mayor.
Ese es el efecto del interés compuesto. No es teoría. Es un mecanismo real que empieza a funcionar en el momento en que tienes algo que puede crecer. El problema es que en los primeros meses, ese efecto es casi invisible. Es como plantar un árbol. En los primeros meses no ves casi nada. Riegas, cuidas, y parece que nada está pasando. Pero debajo de la tierra, las raíces están creciendo, y cuando el árbol finalmente aparece sobre el suelo, el crecimiento empieza a ser visible. Y luego, rápido. Y luego, sorprendente. El dinero funciona exactamente así. El error que la mayoría de las personas comete es dejar de regar antes de que el árbol aparezca. Ahorran durante 3 o 4 meses, ven poco resultado y deciden que no está funcionando. Usan el dinero ahorrado para algo que parece urgente pero no lo es. Y vuelven a cero. Y el ciclo comienza otra vez. Hay algo importante que necesito decirte sobre ese momento en el que sientes que no está funcionando. Esa sensación es una ilusión creada por la escala. Cuando tienes poco, los rendimientos son pequeños en valor absoluto, pero el porcentaje es el mismo. Un crecimiento del 8% sobre $500 genera $40. El mismo 8% sobre $50,000 genera $4,000. Las matemáticas no cambiaron. Lo que cambió fue la escala. Y la escala solo cambia si continúas. Aquí hay otra cosa que ocurre cuando cruzas los $5,000 que la mayoría no percibe hasta vivirlo. Tu relación con el gasto cambia, no porque te hayas convertido en una persona diferente, sino porque ahora tienes un punto de referencia real. Antes de tener ahorros, un gasto alto parecía aceptable porque el dinero desaparecía de todas formas. Después de tener 5,000 ahorrados, empiezas a calcular distinto. No de forma obsesiva, sino estratégica. Miras un gasto de $200 y piensas, esto me va a costar 2/3 de un mes de progreso. ¿Vale la pena? A veces la respuesta es sí, a veces es no. Pero ahora estás tomando una decisión consciente, no solo siguiendo un impulso. Eso es verdadera libertad financiera. No es tener mucho dinero, es tener control sobre tus decisiones. También hay un efecto en tu carrera que pocas personas conectan con el dinero ahorrado. Cuando no tienes un fondo, estás atrapado donde estás. Puede que tu trabajo actual sea bueno, pero si no lo es, no tienes opción. Necesitas ese salario a fin de mes. Eso te coloca en una posición de debilidad en cualquier negociación. No puedes pedir un aumento con confianza si dependes de ese ingreso para pagar las cuentas del mes siguiente. Tener $5,000 ahorrados cambia eso, no de forma dramática. No vas a dejar todo de un día para otro, pero empiezas a negociar desde otro lugar, desde un lugar donde la respuesta no tiene que ser sí a cualquier costo. Y cuando negocias desde otro lugar, los resultados cambian. Las personas perciben cuando alguien no está desesperado. Y, paradójicamente, eso hace que seas más valorado. El camino hasta los $5,000 es el más difícil que vas a recorrer en la construcción de patrimonio. No porque el número sea grande, sino porque aún no sientes los efectos. Estás construyendo algo que todavía no es visible. Estás desarrollando un músculo que aún no es lo suficientemente fuerte como para notarlo, pero está creciendo. Y cuando cruces esa línea, no querrás detenerte, porque entenderás, quizá por primera vez, que el dinero no es solo lo que ganas, es lo que construyes. Y lo que construyes trabaja para ti mientras duermes, mientras descansas, mientras vives. Empieza ahora. No cuando tu salario aumente, no cuando tus gastos disminuyan. Ahora, con lo que tienes. Porque la única diferencia entre la persona que tiene $5,000 ahorrados y la que no, en la mayoría de los casos, no es el ingreso, es la decisión.